todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de presentación de la propuesta parlamentaria de la diputada Natalia Fidel, que hemos titulado Hacia una definición de región metropolitana de Buenos Aires. Como todos ustedes saben, la cuestión de la cooperación y la gobernanza regional ha sido durante el último año y medio uno de los principales temas en la agenda pública, a raíz de la pandemia de COVID y los efectos que ha causado en los grandes aglomerados urbanos. En el caso particular de la región metropolitana de Buenos Aires, y a consecuencia de un bajo nivel de institucionalización de dispositivos o de canales de cooperación y coordinación, se ha puesto de alguna manera en crisis el modelo de múltiples divisiones administrativas y políticas en un mismo territorio. Entonces, en términos de avanzar en iniciativas que tiendan a atender este contexto, creemos que una de las primeras cuestiones a abordar es precisamente la cuestión de la territorialidad de la región metropolitana. Por esto, el proyecto que hoy nos va a plantear la diputada Natalia Fidel precisamente pretende abrir el debate y generar los consensos necesarios para avanzar en una definición común que sea adoptada por las jurisdicciones y que nos permita de alguna manera profundizar los niveles de cooperación regional. Dicho esto, le vamos a ceder la palabra a la diputada Natalia Fidel para que dé la bienvenida a la actividad. Natalia. Bueno, gracias Claudio. En realidad ya hiciste la introducción. Vos tenés para presentar a nuestros oradores, por supuesto agradecer la disposición y el tiempo para venir acá a conversar y a reflexionar con nosotros. La idea es escuchar sus exposiciones y al final hacer como una pequeña intervención, tomando algunas de las cosas que ustedes digan y presentando o contando un poco esta propuesta o este borrador que les pusimos a disposición, en principio a ustedes como punto de partida para traer la discusión sobre la definición de la región metropolitana a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí después voy a contar que esto fue un guante que levanté de un evento que hicimos allá, Gastón, no me acuerdo si era 2016 o 17, cuando declaramos de interés a la Fundación Metropolitana, que ahí tanto Gastón como Pedro del Piero dijeron, mira, no hay una definición sobre qué entendemos por región metropolitana Buenos Aires, y fue en ese momento que levanté el guante y seguí trabajando gracias a Claudio, que bueno, después voy a contar un poco cómo es el proceso, pero ahora simplemente la idea es escuchar a los expositores, que son los que saben del tema, tomar nota de sus distintas exposiciones y por supuesto ponernos a disposición para seguir trabajando en esto que entendemos que es un punto de partida, no un punto de llegada para generar el debate en la legislatura de Buenos Aires y ojalá hacer que otros imiten este debate, tanto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, como en los consejos deliberantes, como en el Congreso Nacional. Así que ahora soy todo oídos. Gracias por estar nuevamente. Bueno, muchas gracias Natalia. En primer lugar, entonces, de este panel de no solo prestigiosos expertos, sino también gente muy respetada en el ambiente metropolitano, le vamos a dar la palabra a Gastón Urquiza. Gastón es presidente de la Fundación Metropolitana. Gastón, ¿hay algún cierto consenso en los últimos años en el ámbito académico en relación a esa definición que ustedes plantean en la BAM como región ecosistémica, ¿no? Unidad ecosistémica en relación al área metropolitana de Buenos Aires? Definición que de alguna manera consagra esta idea que está planteada también en el proyecto de la ciudad de Buenos Aires más 40 municipios. Contanos un poco cómo fue el proceso que ustedes impulsaron en los últimos años de estudio y definición de esa idea. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Natalia, Claudio y a mis colegas y amigos. Somos todos entusiastas, trabajadores de la cuestión metropolitana. Entonces, en nombre de la organización y de la Fundación quiero agradecer, quiero hacer honor también a mi antecesor y al dueño por muchos años de la cuestión metropolitana, porque Pedro del Piero sin duda fue un vanguardista hace más de 20 años. Plantear la idea de una institucionalidad para el AMBA me parece que también merece su reconocimiento y homenaje, y de hecho sigue ayudando a empujar la agenda metropolitana. Como bien decía Natalia, también
para la Fundación, como organización de la sociedad civil, encontrar eco en los distintos niveles del Estado o en las instituciones que representan el Estado es música para nuestros oídos, y bienvenido, bueno, agradecer también el reconocimiento que se le hizo a la institución, agradecer el convenio que tenemos de colaboración, y bueno, y el convenio y todos estos años de trabajo materializan, ¿sí? Algunos resultados que no son menores, y por eso también celebramos esta iniciativa. Concretamente, y yendo a la pregunta que me haces, Claudio, nosotros, como decía, hace más de 20 años que decimos que hace falta institucionalidad para el AMBA. ¿Por qué? Porque el AMBA, como bien lo plantea la Buenos Aires Metropolitana, que es la plataforma donde se pueden encontrar distintos tipos de proyectos, de definiciones, de propuestas de actores del área metropolitana, el AMBA es una unidad territorial que no reconoce límite geográfico y que las interacciones sociodemográficas son permanentes en ese territorio que se delimita como una unidad ecosistémica, porque es un continuo entre Zárate y La Plata, ¿sí? con la ciudad de Buenos Aires, los municipios del primer cordón, como habitualmente se decía, el segundo cordón, la definición que toma el INDEC para el área metropolitana. Nosotros creemos que también tenemos que trabajar con el INDEC. Recientemente conversábamos con Claudio, y hay una propuesta de la Fundación para empezar a tener mediciones, ¿sí? En relación a esta unidad territorial, como decía. En el año 2017 hicimos, en el marco de la plataforma BAM, un diálogo, del cual también Adriana formó parte, con distintos actores para decir qué es y cómo se mide el AMBA, ¿no? Y el consenso a esta altura ya es generalizado, razón por la cual bienvenidos estos proyectos que reconocen al área como la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios del área metropolitana de Buenos Aires. Eso es el qué es, donde ocurren todas las interacciones que hacíamos referencia como socioproductivas. La dificultad que tenemos en el área, digo, todos ustedes están sensibilizados con la materia, pero de repente puede haber alguien que no, es que conviven en esta región distintos niveles del gobierno, ¿no? Convive las políticas del Estado federal con las políticas del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y particularmente, ¿sí? Los 40 municipios, comunidades administrativas independientes. En eso, como seguimos teniendo el déficit de una instancia de coordinación supra, ¿sí? Me parece que todas las instancias de coordinación por debajo, ¿sí? Son bienvenidas. En ese caso, el proyecto o el espíritu de este proyecto de ley me parece que va en línea de, primero, reconocer qué es, ¿sí? Y segundo, empezar a generar contenidos alrededor de cómo se mide, que era nuestra intención inicial, y más que cómo se mide, cuáles son todas las interacciones dinámicas que suceden en este sujeto que es el AMBA. Esta propuesta de ley que habla de espacios de articulación con la sociedad civil, con las universidades, y eventualmente desarrollar algunos proyectos específicos, ¿sí? Me parece que, de nuevo, materializa en gran parte el espíritu que durante más de 20 años la Fundación viene trabajando. Por último, para no excederme en el tiempo y generar espacio para el diálogo, creo que hay varias instancias que requieren coordinación, y si no hay coordinación, cooperación, y si no, una mirada atenta, ¿sí? Para ver qué sucede en el territorio. Una, sin duda, tiene que ver con la planificación del suelo, la planificación territorial. Y una vez pensada, o observada, o analizada la planificación territorial de la región, creo que también es muy importante mirar lo que se define como flujos continuos. ¿Qué sucede con la movilidad? ¿Qué sucede con la gestión del ambiente? ¿Qué sucede con los procesos productivos? ¿Qué sucede en términos de oferta de educación?
¿no? Recreación, digo, hay dimensiones un poco más blandas que también son susceptibles de ser miradas en este ecosistema que es el AMBA. Entonces, hoy, en nombre de la fundación que me toca representar, estoy muy contento de esta iniciativa, estoy muy contento de encontrarme con funcionarios que estén dispuestos a dialogar, a escuchar. Ayer hicimos un evento sobre ley de envases con los dos lados de la grieta, y eso me parece fundamental, porque hay que achicar la grieta, ¿sí? Y construir políticas públicas, ¿sí? Pensando no solo en la región, sino en las futuras generaciones. Y esta propuesta de ley me parece que tiene una concepción moderna del AMBA y sobre lo que sucede en el AMBA. Bienvenida, Natalia, te felicito, felicito a Claudia y a todo el equipo, así que en todo lo que nosotros podamos estamos dispuestos a colaborar y a contribuir. Muchas gracias. Gracias, Gastón. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a la doctora Adriana Rothman, que es investigadora del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, instituto que ha tenido una enorme tarea, el más importante, sin lugar a dudas, de lo que ha estudiado la región. En particular, Adriana ha investigado en los últimos años sobre temas que tienen que ver con la participación ciudadana y la gobernanza, entonces nos parecía muy importante tenerla aquí para que ella nos brinde algunas ideas sobre el proyecto. Adriana, gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Claudio y a Natalia por por este impulso de volver a poner, de sostener este debate y esta agenda que la pandemia ha evidenciado la centralidad, la realidad, ¿no? la importancia que tiene. Pensaba decir más cosas al respecto, pero ya las dijo Gastón, o sea que no voy, adhiero totalmente a al entusiasmo, a las salutaciones, a todo lo que él ha dicho acerca de la relevancia que tiene seguir conversando sobre este tema, seguir pensando, seguir investigando, seguir proponiendo nuevas ideas. En este marco me parece que este proyecto de ley tiene una riqueza enorme, y en ese sentido me parece que el propio proyecto de ley permite ir desagregando punto por punto los aportes que yo podría hacer sobre este tema, así que justamente voy a seguir ese articulado porque realmente es como el índice de una presentación que yo hubiera pensado hacer. En ese sentido, empieza planteando el enfoque metropolitano. Bueno, me parece que hoy en día ya es evidente, debería ser evidente, mejor dicho, que esta es una sola gran ciudad. Para tirar algunos datos que seguramente también Gastón señaló, el 20% de los ocupados del Gran Buenos Aires trabaja en la ciudad y el 10% de los ocupados de la ciudad trabajan en el Gran Buenos Aires, es decir, se mueven cotidianamente. Eso en términos de trabajo, si uno armase el mapa de la circulación de los flujos por acceso a servicios sociales, por consumo, por recreación, por todo el resto de los flujos que la economía genera, sería evidente que esta es una gran ciudad y que la sociedad la vive de esa manera. Quiero decir, todos sabemos que somos parte, que vivimos en una gran ciudad metropolitana. El tema es que las instituciones evidentemente no lo reflejan, y ahí por supuesto está con el gran déficit. ¿Cuáles son los límites de esta ciudad? Me parece muy interesante que este proyecto proponga un marco bien amplio. Estos 40 municipios que fueron pensados como la conformación de lo que se tiende a llamar Región Metropolitana de Buenos Aires, pero fueron pensados en el año 99 por una geógrafa, Kralich, muy conocida, que sostuvo que pensar en la delimitación de la mancha urbana tiene que establecerse en función de los recorridos de las vías de transporte público que generan movilidad cotidiana, es decir, en síntesis, hasta dónde llegan fundamentalmente la red ferroviaria suburbana, más algunos transportes colectivos, y eso dejó delimitada estos 40 municipios. Ahora, eso se pensó hace 20 años.
Me parece que hay mucho para seguir pensando en este sentido, y también para ir desagregando en relación a, bueno, este seguramente puede ser el marco general de la región metropolitana, es decir, puede ser la gran ciudad metropolitana en la que vivimos, pero seguramente hay una cantidad de circuitos diferentes al interior de esta gran ciudad que merecerían pensarse para cada campo de política, para cada actividad económica, que probablemente también sean diferentes. La pregunta acerca de qué funciona a escala barrial, qué funciona a escala municipal, qué funciona a escala regional, bueno, es una pregunta que requeriría mucha investigación para también poder luego pensar quiénes tienen que coordinar y sobre qué, ¿no? Digamos, entonces, creo que estos 40 municipios son sin duda la delimitación general. Me parece que es necesario, indispensable, entender mejor qué flujos se mueven en el interior, en qué actividades. El artículo 3º habla de la articulación de políticas públicas. Sin duda es indispensable. Sin duda tenemos un retraso enorme, un déficit enorme. En el mundo, las grandes ciudades, no decimos las grandes ciudades como Buenos Aires, como la Buenos Aires metropolitana, que es enorme. Las grandes ciudades, las ciudades de más de 1 o 2 millones de habitantes, que tienden a tener una vinculación con los municipios periféricos, en general han constituido algún tipo de institucionalidad metropolitana. En Argentina existen experiencias de institucionalidad metropolitana. Por supuesto, todos conocemos Rosario, también hay algunas experiencias interesantes en Salta, en Neuquén. Es decir, Buenos Aires, vuelvo a decir, no solamente la ciudad, la región metropolitana de Buenos Aires, quien tiene una enorme deuda en este sentido, y por supuesto eso tiene muy fuertes impactos en la calidad de las políticas públicas que se ejecutan en este territorio, porque como bien señaló Gastón, lo que hay es una superposición de intervenciones, digamos, no siempre articuladas, superposición en algunos campos, déficit en otros. En el campo del transporte es algo que cualquiera que se mueva por la ciudad, o sea, todos y todas nosotros y nosotras lo vivimos cotidianamente. Bueno, en muchos otros campos, en el tema de salud, que se hizo tan evidente en estos 2 años, ahí hay muchísimo para ir construyendo, y vuelvo a decir, hay mucha experiencia en el mundo, hay experiencia interesante en Argentina, a la cual se podría recurrir para ir pensando cómo dar respuesta a este problema, que es un problema institucional, no es un problema de la sociedad, vuelvo a decir. El artículo 4º habla de los indicadores metropolitanos. Hablar de indicadores tiene que ver con información, tiene que ver con conocimiento, y aquí ustedes recordaban este evento que se hizo en la UCA, no sé, antes de la pandemia, para uno es la prehistoria, o sea, no recuerdo exactamente en qué año, pero ahí me acuerdo que decíamos que medir, es decir, que generar información, que producir conocimiento, tiene también lo que los sociólogos, y acá perdón, me sale la formación, un efecto performativo. ¿Qué quiere decir? El conocimiento construye, el conocimiento genera identidad, genera institucionalidad, genera agenda, es decir, entonces, conocer mejor cómo funciona el área metropolitana, no solamente tiene un sentido, como decía antes, necesario para pensar mejor las políticas, la coordinación, la institucionalidad, también construye región, y eso todos los que trabajan en el campo del desarrollo local y territorial lo tienen muy claro, porque produce una idea de identidad subjetiva, identidad cultural, pero también identidad institucional. No tenemos información apropiada sobre el Gran Buenos Aires, porque no existe en tanta región. Entonces, por supuesto, el INDEC produce información sobre el AMBA, que son 24 municipios, no los 40. No tenemos información, tenemos una deuda atrasadísima acerca de los indicadores de cada municipio, porque esta región que llamamos AMBA, Región Metropolitana de Buenos Aires, es una región notablemente heterogénea, donde están desde los municipios y las localidades más ricas del país hasta los municipios y las localidades más pobres del país. De modo que lo que hace el INDEC, que es tomarla como una sola unidad, efectivamente tapa
no permite visibilizar las enormes diferencias que hay en su interior y que son muy, muy significativas. Y por último quería hablar del artículo 6, que es el de la participación, que es un tema que a mí, por supuesto, no, perdón, algo más en relación al artículo 4. En la universidad, yo soy, como bien dijo Claudia, profesora e investigadora del Instituto del Conurbano, y además coordinadora del Observatorio del Conurbano, que es una plataforma que se creó hace ya 8 años, que tenía por objeto fundamentalmente dar respuesta a esta necesidad, a esta demanda. Llevamos ya 7 años publicando, procesando, sistematizando y publicando la información que vamos consiguiendo sobre el Gran Buenos Aires, pero la verdad todavía sigue muy fuerte, ahí se evidencia el esfuerzo que implica vamos consiguiendo, porque en efecto no hay una usina sistemática, actualizada, presente, de información sobre el Gran Buenos Aires, y si ustedes se meten en la plataforma, que es fácil, es Observatorio del Conurbano, la van a encontrar fácilmente, ahí verán que es digamos, que nuestro esfuerzo es ir armando el rompecabezas con las fuentes que vamos consiguiendo, y lo último, porque en relación a los municipios, como decía antes, es una realidad central, la última fuente que tenemos es la del censo 2010. El mundo cambió, el país cambió, ¿no?, en esos 10 años. Y por último, y pues ya con eso cierro, el artículo sobre la participación. Me parece importantísimo pensar este proceso en articulación con los actores del territorio. Y los actores del territorio, obviamente, están los institucionales, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires. Hay un debate que cada vez que aparece este tema, recuerdo las reuniones de la COCAMBA, aparece la cuestión de qué rol jugarían los municipios, que es institucionalmente un proceso complejo, porque, digamos, no tienen el estatus de la ciudad, bueno, ya eso todos lo tenemos claro. Hay que pensar qué lugar tendrían los municipios. Es indispensable, ¿cuántas veces le dije indispensable? Disculpa. Es crucial pensar también a la región metropolitana como el campo en el cual un vastísimo y muy entramado tejido asociativo, el mundo de la sociedad civil, va en una fuerte articulación con el Estado, va generando sociedad, va gestionando políticas públicas, va construyendo lo público en este territorio. Otra de las plataformas que estamos trabajando, que se llama Territorios en Acción, que es un mapeo sobre las organizaciones, la labor de las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a la pandemia, pone en evidencia también que de las 1.500 organizaciones que ahí están registradas, 400 son del área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, hay una vida, hay una trama institucional que trabaja en muy fuerte articulación con las políticas públicas, que también construyen ese basamento socioestatal, socioinstitucional, que arma eso que llamamos el territorio, ¿no?, lo público. Y después, por supuesto, las universidades. En el Gran Buenos Aires hay, entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, hay alrededor de 40 universidades. Somos sin duda el territorio de la Argentina con más, con este sustrato de conocimiento importantísimo. Cada una de estas universidades tiene sus investigaciones sobre el territorio, también como sucede con la institucionalidad política, con el plano, digamos, de la institucionalidad estatal. El desafío es articular esos conocimientos para que nos puedan realmente construir un buen mapa de qué es lo que pasa, por dónde debería comenzar la coordinación, cuáles son esos vectores críticos. Así que me parece que este proyecto, en síntesis, toca todos los puntos que a mí me parecen centrales para pensar la construcción de este entramado institucional, así que los felicito y espero que sigamos trabajando en ese sentido. Gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Le toca el turno entonces ahora a Jorge Giorno, que es subsecretario de Coordinación de Planes Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, y Yamilash, que es el gerente operativo de la Unidad de Coordinación.
comentar brevemente para presentarlos que el Plan Buenos Aires 2035, uno de los 5 ejes, es precisamente el eje metropolitano, y que dentro de ese eje una de las acciones propuestas es precisamente la definición del territorio de la región metropolitana. Así que nos van a contar seguramente cómo fue ese proceso de definición no solamente del eje, sino también en particular de esta actividad. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Muchísimas gracias. Celebro esta iniciativa de la diputada Natalia Fidel y el trabajo que está realizando Claudio Agugliaro. Respecto a esto, para nosotros es importantísimo porque es importante para la ciudad de Buenos Aires. Solo 2 conceptos antes de continuar con la alocución de Yamil Ash. El primero, que nos lo hemos apropiado, se lo robamos a Pedro Del Piero, expresidente de la Fundación Metropolitana, que es entender que el área y es lo que Pedro Del Piero siempre dice en los cursos de estrategas urbanos que realizamos nosotros, y es que el área metropolitana y la región metropolitana son hoy un sistema único social, se ha transformado en un sistema económico y hay una mora en que se transforme en un sistema político. Incluso esta demora que hay respecto a transformarlo en un sistema político empieza a entorpecer los otros 2 sistemas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta para poder buscarle una solución, y creo que el camino que estamos siguiendo es el correcto, el que ha encarado Natalia Fidel, es el camino institucional que necesitamos. El segundo concepto es, y por eso es importante lo que va a transmitir Yamil ahora, es que en la Constitución de la ciudad, hace más de 20 años, se instauró el artículo 19, y cuando se pensó y se le dio a las organizaciones de la sociedad civil la potestad de hacer los planes estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, se le encargó como mandato constitucional, se le encargó que fuera con perspectiva metropolitana. Nosotros no podemos obviar a los 40 municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires cuando pensamos el futuro de la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que le ha dado una trascendencia y una relevancia muy fuerte al pensamiento estratégico y a los 3 planes estratégicos que hemos elaborado en los últimos 6 años. Esta era solo la presentación y los 2 conceptos que quería transmitirles. Muchas gracias, Claudio, por la invitación, a Jorge y también a Natalia, y sobre todo por dejarme compartir esta mesa. Gastón es un amigo, como dijo, y aparte la Fundación Metropolitana es un protagonista muy importante de lo que es el Consejo de Planeamiento Estratégico, y Adriana, ya se lo dije, soy un admirador de lo que hace, de todas las investigaciones, y mucho de lo que ella hace y publica también es fuente para el Consejo. Vamos a ver la presentación, si te parece. Hay una presentación, porque lo que nos toca mostrar ahora, más que nada, es el trabajo que viene desarrollando el Consejo, hace ya, como dijo Jorge, más de 20 años, donde se nutre del trabajo del día a día, de talleres, de reuniones, pero se nutre sobre todo de lo que trabajan y lo que investigan cada una de las organizaciones en su materia. La siguiente, por favor. Entonces, la idea y ahí como lo expresaba Jorge, nosotros tenemos hechos una cantidad de planes estratégicos, el Consejo, vamos a tomarlos de los últimos 6 años, pero el Consejo viene trabajando con los temas metropolitanos hace más de 20 años. Justamente hay una dimensión metropolitana, como acá en la legislatura y comisiones, se trabaja por dimensiones, y la dimensión metropolitana toca los temas metropolitanos como ambiente, transporte, cuencas, la misma institucionalidad. Entonces, ahí se vienen trabajando, y una forma de expresar todo el trabajo es por medio de los planes estratégicos. El Consejo, el COPE, que el presidente es el jefe de gobierno, está compuesto por organizaciones de la sociedad civil, hoy son 222, y que el objetivo principal del Consejo es proponer políticas públicas. La forma en que tienen es a través de diferentes productos, recomendaciones al Poder Ejecutivo, planes estratégicos como los vemos en pantallas,
y también proyectos de ley ya que tienen iniciativa legislativa, y hay una gran cantidad de proyectos de ley que han sido presentados en la legislatura con diferentes caminos, algunos que se han aprobado, otros que se han tratado, otros no tanto, pero hay una cantidad de trabajo que hace el COPE volcado acá en esta casa que es la legislatura. Ahí vemos los 5 planes estratégicos, los 5 tomos, están también los 2 de aportes, porque se está trabajando también con el Consejo del Plan Urbano Ambiental, y acá se expresan un montón de propuestas metropolitanas que ahora les voy a comentar. El siguiente, por favor. Bien, por un lado la definición de territorio. Ya Jorge nombró, Claudio justamente cuando nos presentaba, comentaba que el Consejo en sus planes define lo que es el territorio de la región metropolitana, y esto se da, y parte de la pregunta de Claudio era cómo se generan estos consensos. Justamente es por el trabajo de talleres y dimensiones y reuniones, pero con un montón de material que viene ya de cada una de las organizaciones que es parte del Consejo. Y acá se nombra lo que es la unidad ecosistémica, ¿no? Esa que se compone mancha urbana, periurbano, la ruta provincial número 6, Delta y el río Paraná. Y acá vemos la impronta, ¿no? Y la fuente de la Fundación Metropolitana, con Pedro y con Gastón, que justamente traen a las reuniones y se van modificando, se van agregando, pero ahí acá se ve la fuente justamente de donde salen los productos. Y el CABA y los 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, que es lo que venimos hablando ya hace un ratito. La siguiente, por favor. Y después acá hay diferentes lineamientos que nos parecía que lo más importante era poder mostrar y compartir para poder nutrir este proyecto de ley en relación a todos los diferentes aspectos que el COPE fue considerando durante años y están volcados en planes para justamente que esta región, aparte de ser nombrada y que tenga un enfoque, tenga el contenido. Por un lado, la conformación de la región metropolitana, como dijimos, y también se habla de una conformación de una región económica metropolitana, donde las instancias son, primero, suscribir en un tratado tripartito para justamente generar esta conformación, definir el territorio, crear un andamiaje institucional, y acá quiero parar un minuto porque hay mucho trabajo pensado en poder replicar el Consejo de Planeamiento Estratégico en los diferentes municipios. Nosotros hemos hecho, desde que está Jorge en la gestión, un montón de reuniones y hemos estado en diferentes municipios que nos han invitado para contar nuestra experiencia y para ver si ellos pueden replicar, ya sea desde alguna ordenanza en un consejo deliberante o desde las mismas organizaciones, lo que el COPE viene haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Y con un objetivo que ojalá también se logre, que sea el COPEM, ¿no? El COPE, el Consejo de Planeamiento Estratégico Metropolitano, sumando a todos estos COPES de municipios y de la Ciudad de Buenos Aires. Porque acá es algo importante, y también tomo lo que Adriana viene trabajando, desde el COPE se piensa que una de las formas de poder generar esta región metropolitana, esta institucionalidad, esta gobernanza, es desde la participación, es desde las instituciones, es desde abajo. O por lo menos es también desde abajo, y que uniéndose entre las organizaciones de la sociedad civil y la participación ciudadana, si por ley o por diferentes instancias es más complicado lograrlo, ese puede ser un punto inicial que nos dé el andamiaje institucional para que después lo demás se siga realizando. Y por último, en esto es la gestión, ¿no? El andamiaje institucional de gestión para la región metropolitana. Luego aparece lo que es el funcionamiento de una agencia de transporte, también como propuesta, y como ven también a la derecha están las temáticas que cada uno de estos lineamientos toca y a qué plan corresponde. Esto ya lo hemos hablado y Adriana lo comentó, cómo hay que, digamos, redefinir y consolidar la red de centros y subcentros metropolitanos en relación al transporte de pasajeros y transporte de cargas. Y acá aparecen un montón de propuestas de actuación que tiene que ver con fortalecer la red de transporte metropolitano, fortalecimiento de los diferentes centros. Luego, un tema importantísimo, que también es lo que se trabaja cuando hablamos del tema metropolitano, que es el ambiente, la mejora de la calidad ambiental, y acá aparece un proyecto de ley que actualmente está en la legislatura, que es el de gestión integrada de la ribera del Río de la Plata y el Riachuelo, pensar a la ribera no solamente desde la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel metropolitano, pero pensarlo con una gestión particular para ese
a ese área de la ciudad, y también materializar los caminos de sirga de las riberas y relocalizar lo que tiene que ver con los asentamientos situados en zonas contaminadas e inundables. Luego también un punto de estrategia de resiliencia urbana y protección del ambiente, donde las temáticas tienen que ver con la gestión de riesgo de desastres, la adaptación frente a cambios y eventos extremos, cooperación, ¿no?, entre ciudad, provincia y municipios, incorporar un sistema de alerta temprana metropolitano, y tener políticas y respuestas hacia una resiliencia social y económica, sumado a lo que tiene que ver con la gestión de cuencas, que ya sabemos, ACUMAR, COMIREC, digamos, las diferentes cuencas y comités poder estar trabajando en conjunto. Luego lo que tiene que ver con un sistema universal de salud, con tener datos de todo lo que tiene que ver con el área metropolitana, y un sistema también de seguridad ciudadana, temas puntuales en relación a la seguridad. La siguiente, por favor. Otros puntos que tienen que ver con la región metropolitana y con la institucionalidad en otros planes. Hay un plan estratégico participativo cultural donde se habla puntualmente en diferentes temas de la integración cultural metropolitana, políticas de autoridades, digamos, cómo va a ser la gestión de estas dos áreas metropolitanas. Y ahí se retoma en la Ribera Río de la Plata la gestión costera integrada como una unidad descentralizada, dependiente como propuesta de la Jefatura de Gobierno de la ciudad, pero obviamente teniendo su lado en los municipios y en la provincia, y con una misión de generar un proceso de participación que tiene finalidad promover la protección ambiental, el acceso público gratuito, el acceso recreativo, sostenible, digamos, diferentes condimentos a esa gestión integrada. Y lo que tiene que ver con la Autoridad General Paz, también generar una autoridad que la misión sea planificar y coordinar estratégicamente las acciones de los actores interjurisdiccionales que intervienen en el sector Avenida General Paz para alcanzar la visión propuesta. Por último, el último plan que fue aprobado en el día de ayer en la Asamblea del Consejo, ya toma, en este caso, la gobernanza metropolitana como un pilar para el desarrollo económico y la innovación social, algo que Jorge nombró, algo que Pedro de la Fundación Metropolitana también con Gastón vienen hablando de pensar a la región como una región económica. Y esto con foco y ahí atravesado por tres temas fundamentales que son ambiente, género y tecnología. La siguiente. Y por último, quería dejarles la definición de gobernanza metropolitana, porque yo creo que este trabajo y este proyecto de ley que vienen ustedes trabajando, que es fundamental y base de, bueno, decir qué es la región, qué lo compone, cuál es el enfoque, tiende, ¿no?, o estamos buscando tender a generar una institucionalidad metropolitana, una gobernanza metropolitana, y esta definición que se las voy a leer: proceso mediante el cual los actores estatales y de la sociedad civil interactúan en red para diseñar y aplicar políticas públicas. La buena gobernanza es participativa, transparente, receptiva, coherente, eficaz y eficiente, equitativa e inclusiva. Está orientada hacia la creación de consenso, promueve la rendición de cuentas y respeta el Estado de Derecho, y está enfocada en el principio de subsidiariedad, con el objetivo de alcanzar el bienestar de la población que habita el territorio de la región metropolitana. Esta es una definición que fue trabajada en varios talleres, interdimensiones, donde todas las organizaciones participan, y cada uno aporta su pensamiento, y se genera un consenso para que podamos tener en un plan lo que el COPE, lo que el Consejo piensa de cómo tendría que ser la gobernanza metropolitana. Siguiente. Muchas gracias, y acá para que todos tengan la página del Consejo de Planeamiento Estratégico primero, y después todos los links a todos estos planes estratégicos donde está toda la información que recién les conté. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge, gracias Yamil. Es el turno ahora entonces de Natalia para que nos presente su proyecto y para que inicie también un diálogo con nuestros expositores. Muchas gracias, Claudio. La verdad, muchas gracias a nuestros amigos, y la verdad que es un panel de lujo, pero son amigos de la casa. Gracias a Gastón, gracias a Adriana, gracias Jorge, gracias Yamil. Ustedes tienen un borrador articulados, pero en los fundamentos, por supuesto que todo esto se construyó gracias a saber el conocimiento y la trayectoria y todo el trabajo que vinieron haciendo, así que serán debidamente reconocidos también en los fundamentos del proyecto, y por eso fueron los primeros a quienes
se los entregamos, así que no me queda más que agradecerles y comprometerlos a seguir trabajando o ayudándonos a direccionar esta conversación tanto en la legislatura y que después se puedan materializar en una ley. Quería al principio hacer una mención especial a Claudio Agugliaro y un agradecimiento enorme. La verdad que ya hace 6 años que soy legisladora, pero en estos 2 años trabajando con él, creo que fue una de las personas que más me ha aportado, que más silenciosamente, apasionadamente por la cuestión metropolitana me ha conducido y me ha iluminado en el proceso de acercar el conocimiento a la producción legislativa y a la generación de institucionalidad. Y en este camino quiero reconocer que también fue un proceso de aprendizaje, porque empezamos a transitar juntos la actualización del Plan Urbano Ambiental, y ya ahí Adrián habló, ¿no?, del tema de cómo en cuestión temática vemos superposiciones y déficits, pero lo que queda claro, perdón, antes de pasar al camino transcurrido con Claudio, lo que queda claro de sus exposiciones es que hay un consenso generalizado de que necesitamos de mínima definir la cuestión para poder abordarla, ¿sí? Creo que eso ya, con este proyecto, lo que aporta o lo que busca aportar es generar esa definición. Pero fue interesante cómo recién Yamil ya nos eleva la vara, y también lo dijo Gastón al principio, de, bueno, está bien, no nos quedemos con la definición, rápidamente tenemos que empezar a hablar de los contenidos, y ya hacia el final de las exposiciones Yamil nos elevó la vara en términos de cuáles son las cuestiones o las temáticas sectoriales, las estrategias sectoriales que tenemos que ir abordando y que por supuesto van a ser disímiles y que necesitarán estrategias específicas. Pero lo que decía del transitar este camino de 2 años con Claudio Agugliaro, a quien le agradezco enormemente, es que cuando fuimos actualizando el Plan Urbano y Ambiental y que Claudio le puso esta perspectiva metropolitana, donde pudimos hablar con concejales de los distintos municipios que integran la región metropolitana, la verdad es que rápidamente pudimos entender y vivir en carne propia cómo la voluntad política existía en términos de sentarse a una mesa, entender que la definición del problema teníamos denominadores comunes y compartíamos ciertos diagnósticos, y por supuesto visibilizar la necesidad o desafiarnos a coordinar políticas públicas, coordinar políticas en aquellos lugares no había, y por supuesto reconocer en aquellos sectores o en aquellos aspectos en donde ya existía institucionalidad. Así que está claro que toda esta discusión que está dando reconoce todo el camino que ya recorrieron instituciones de la sociedad civil como ustedes, desde áreas del Poder Ejecutivo, como bien lo estableció Jorge y Yamil, pero bueno, es algo que necesitamos terminar de... También hablaron de la importancia de la pandemia, que lo puso en primer lugar. Necesitamos terminar de institucionalizarlo y de empujarlo. No me voy a meter en la discusión del presupuesto, que es donde ahí empiezo a hacer agua, porque no me queda claro cómo se materializa presupuestariamente todas estas coordinación de política pública. Lo que sí tengo claro es que, como bien dijo Adriana, que el conocimiento genera institucionalidad. Yo también creo, como buena politóloga, que las leyes también generan cultura, institucionalidad, y en ese sentido me complace a escuchar que al menos estamos de acuerdo con que la definición es algo importante, que, como dije en mi introducción, fue un guante que levanté de la Fundación Metropolitana y del Pedro del Piero allá por el año 2016, y que rápidamente tenemos que avanzar sobre la construcción de gobernanza, institucionalidad, temática y sectorial, por supuesto que reconociendo lo que ya existe. Dicho esto, gracias Claudio por todo este trabajo, porque no solo hicimos esto de la actualización del Plan Urbano Ambiental en materia de transporte, de cuencas, de residuos sólidos urbanos, de desarrollo territorial, económico, social, cultura y gobernanza, que hemos aprendido un montón en el proceso y que Claudio lo ha formalizado en documentos de trabajo que están a disposición de todos, sino que también hemos avanzado en la firma de convenios y de acuerdos de cooperación con distintos consejos deliberantes. Y ahí vimos lo mismo que nos pasó con la actualización del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que reconocemos es voluntad política para sentarse a la mesa, reconocer que tenemos desafíos comunes y reconocer
la necesidad y la urgencia de coordinar rápidamente políticas públicas, habiendo no institucionalidad existente, o sea, nos sentamos a la mesa igual. Y en ese sentido, ahora muy breve, ya Adriana fue muy prolija en armar el índice, así que no voy a redundar en describir algunos de los articulados, pero sí fortalecer lo que ya se dijo, lo dijo Gastón, el AMBA, y ahora después vamos a discutir si es área o si es región. Es una unidad ecosistémica en la cual desde un punto de vista político-administrativo, como bien dijo Gastón, lo que hacen es coexistir 4 esferas de gobierno, lo cual es, los que estamos en política, los que son sociólogos y los que están en la sociedad civil, saben que es muy difícil coordinar 4 niveles sociopolíticos, como son la nación, la provincia de Buenos Aires, los municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires, con este tercer actor, que son 40 unidades en sí misma, y también es todo un debate de cuántas patas tiene la mesa, si son 4, bueno, cómo se representan esas 4 identidades, y cada de estas 4 unidades político-administrativas tienen además sus respectivos poderes ejecutivos, legislativos, judicial, lo cual complejiza muchísimo el análisis, como ya dijeron varios de los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, en términos de que en la potestad de legislar tienen distintas competencias para legislar, y eso pueden hacer que se produzcan ciertas acciones ejecutivas o legislativas que puedan ser contradictorias entre sí. Adriana habló de intervenciones, muchas son superpuestas, pero algunas también faltan, o hay un déficit de esas superposiciones, así que este es el primer desafío político administrativo, que bien lo marcó Gastón, a abordar. Después, desde el punto de vista demográfico y social, también Adriana ya mencionó el tema del 20% de los trabajadores que van de un lado al otro, pero en el AMBA se concentra el 37% de los habitantes de la Argentina, que además producen el 50%, que esto también lo aprendí de todos los foros de la Fundación Metropolitana, el 50% del Producto Bruto Interno Nacional, y según las últimas mediciones, alrededor de 15 millones de personas interactúan cotidianamente en el AMBA, lo que la transforma por su escala en una región. Acá tengo que contar una infidencia en términos de que internamente necesitamos que nos ayuden para definir si es un área o una región. La verdad que no hay consenso en el equipo. Nosotros tomamos la definición de área, porque entendemos, y ahí tengo el artículo de la Constitución, porque entendemos que la definición de la región es una alusión a una competencia del Congreso Nacional, según lo establece el artículo 120 de la Constitución Nacional, pero lo dejamos abierto a discusión porque Claudio puede dar su punto de vista de por qué no es solo una mancha geográfico y debería constituirse o llamarse región metropolitana. Pero entonces, desde el punto de vista político, administrativo y demográfico y social, está claro que es una unidad en sí misma, una unidad compleja, y lo que esta definición, que hoy deberíamos empezar, bueno, que ya ustedes vienen trabajando hace tiempo, pero que intentamos poner blanco sobre negro en el proyecto, lo que busca es, o lo que evidencia es la necesidad de coordinar entre las jurisdicciones que lo conforman, no solo porque es necesario coordinar políticas públicas para mejorar la vida de cada uno de los que habitan esta región metropolitana, sino que también constituye una estrategia de desarrollo en sí misma para todo el país, ¿sí? Y ahí tomo la definición del BID, que establece que las perspectivas de bienestar y prosperidad económica de la mayoría de los países están determinadas en gran medida por sus áreas metropolitanas, lo que implica que la gobernanza metropolitana, y terminamos con la definición de gobernanza del COPE, es eficaz y relevante para todo el país. Entonces, en este sentido, proponemos un punto de partida para definir que esta región metropolitana, o AMBA, está conformada por la ciudad de Buenos Aires y por estos 40 municipios, que creo que no, de la provincia de Buenos Aires, que no hace falta que los mencione, porque ya hay cierto consenso, creo que todos adoptamos la definición tanto de la Fundación como del Observatorio del Conurbano. Y en ese sentido, lo que define el articulado del proyecto es que el gobierno de la ciudad impulse la adopción de políticas públicas comunes a la AMBA, a partir de la coordinación con los gobiernos, tanto de la provincia de Buenos Aires como de los municipios que la conforman. También proponemos que el gobierno de la ciudad propicie a espacios de coordinación de políticas que afectan el AMBA y hacerlo de manera sistemática e institucionalizada.
como decía al principio digo, la pandemia nos puso en evidencia, Adriana decía, todos sabemos que vivimos en la región metropolitana, pero no tenemos instituciones que condigan, que materialicen ese vivir en la región metropolitana, pero creo que si hay algo positivo que nos dejó la pandemia fue esa primera instancia donde las tres cabezas de los poderes, tanto nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se sentaron a una mesa para coordinar política sanitaria, de transporte. Bueno, ahí está el desafío de cómo seguir, no solo por el espanto, tuvimos varias discusiones en la Fundación Metropolitana, no seguir tanto por el espanto, sino también por el amor a la generación de la gobernanza y la institucionalidad metropolitana. Y finalmente, bueno, por supuesto que los dos aspectos claves del proyecto son, uno, partir de indicadores. Uno no puede abordar lo que no conoce. Me encantó todas las definiciones que dio Adriana en términos de que el conocimiento genera no solo identidad, sino institucionalidad. Así que en este sentido lo que exhortamos o lo que le pedimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de un proyecto de ley que institucionalizamos para que perdure a lo largo del tiempo, es que se fortalezcan los recursos ya existentes como AMBA Data y la articulación con los directores de estadística y censo de la provincia de Buenos Aires y los distintos municipios para de mínima acordar cuál es el mapa. Adriana hablaba del mapa también. ¿Cuál es el mapa, el primer mapa en común que vamos a acordar para empezar a definir políticas públicas comunes? Así que la cuestión de los indicadores es una cuestión central, y por supuesto que nada de todo lo que dije tiene sentido o vale la pena si no se hace de la mano y del aporte y de la participación de todos los que saben, que son ustedes, que son desde los distintos ámbitos de la sociedad civil, desde las universidades. Adriana habló de 40 universidades, así que en ese sentido ya este proyecto de ley los compromete a caminar juntos en el segundo paso, que es lo que decía Gastón, en poner contenidos. Así que me encantaría poder avanzar rápidamente en lo que es este primer paso de la definición, que no es menor, que esperemos que este debate sea rico en la legislatura y que generemos leyes espejos en los consejos deliberantes, que por supuesto que también inspiremos a tener este mismo debate en el Congreso Nacional. Tengo claro que ya existen proyectos de gobernanza metropolitana en el Congreso Nacional, pero bueno, desde la legislatura estamos muy cerquitas. Si podemos generar este debate, creo que se podría generar una masa crítica muy interesante si se generan estos debates articulados, entendiendo que no es un debate unilateral, sino que es un debate que se tiene que dar desde distintos lugares, que la mesa tiene distintas patas. Así que, bueno, no me queda más que acá tomé nota de todos sus comentarios, comprometernos a seguir trabajando. Por supuesto, agradecer a Camila Silva, que es la directora de la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales, y comprometerlos a seguir transitando este camino para que cuanto antes, esperemos que en el año 2022 podamos tener una definición de la región o área metropolitana, y ese es el primer tema que pongo a debate, a ver cómo llamarían ustedes, cómo definirían ustedes a esta identidad, si área o región, y luego pasar muy rápidamente, tenemos los insumos del plan estratégico, pero pasar muy rápidamente a las cuestiones sectoriales concretas de coordinación temática interjurisdiccional, en donde ya tenemos cierta institucionalidad avanzada, pero por supuesto sin escaparle al desafío de generar institucionalidad allá donde no existe, o intervenciones donde Adriana decía que había déficits de intervenciones o dinámicas conjuntas. Así que, Claudio, te paso la palabra para seguir debatiendo. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Natalia, gracias por las palabras. La verdad que hemos generado con la dirección y con la comisión que vos presidís una sinergia muy especial en el trabajo de un tema que la legislatura no había abordado, que era la cuestión metropolitana, y la verdad yo quiero agradecerte todo el empuje que vos le pusiste a este tema estos 2 años, sin tu presencia y sin el trabajo que vos tuviste, hubiera sido imposible hoy, por ejemplo, estar discutiendo este tema. Así que gracias por las palabras y por tu trabajo y compromiso con el tema metropolitano. Vamos a darles entonces ahora la palabra a cada uno de nuestros invitados, 1 minuto
2 minutos para que entonces hagan alguna reflexión final, y después volvemos, si te parece, Natalia, para vos con el saludo de cierre. Bueno, 2 minutos con todo lo que anoté, realmente poco, pero primero quiero hacer una pequeña reflexión. Entre todas las asimetrías que tiene el área, para mí es área, después lo desarrollo, no puedo apartarme de la línea de Pedro, pero además porque tengo la misma convicción que él. Entre todas las asimetrías que existen en el área, hay también asimetrías institucionales, o de capacidad institucional, o de liderazgo institucional. Y quiero puntualizar específicamente en el Ejecutivo la iniciativa del COPE. Bueno, somos parte del COPE desde el inicio. Yo vi lo que pasó en un distrito del área metropolitana de Buenos Aires, cuando Jorge llevó el COPE y el municipio intentó poner en marcha un consejo de planeamiento estratégico, lo que dinamiza, vinculado también a la reflexión que hacía Adriana de la capacidad institucional y la efervescencia de instituciones que hay en cada uno de los territorios de esta área. Entonces, me parece que también un esfuerzo, Natalia, ya lo hemos hablado con Claudio, contigo, un esfuerzo es ir a los cuerpos legislativos de la provincia de Buenos Aires, a las cámaras, para reclamarle, para pedirle, para generar, ¿no?, espacios, ¿sí?, en la misma dimensión o en el mismo sentido, lo mismo que el esfuerzo maravilloso que hizo Jorge con todo el equipo del COPE, por mostrar un camino, no, digamos, creo que también tenemos una cultura en la que compartimos poco, ¿no? Y entonces tememos más al rótulo que nos pueden poner por formar parte de un proceso que al resultado, y en eso como sociedad debemos generar un cambio cultural, y organizaciones como la nuestra, como las universidades, que son apartidarias, pero que son políticas, pueden hacer una contribución importante. Todos sabemos que la provincia de Buenos Aires, en su dimensión administrativa y en su capacidad institucional formal, administra 2 provincias en una. Digo, el mismo funcionario de la provincia de Buenos Aires que atiende X ministerio o X tema, tiene 2 realidades completamente distintas, que son el AMBA y el interior de la provincia, ¿no? Entonces ahí también hay que tener, yo diría, empatía, pero al mismo tiempo, ¿no?, la convicción de decir, bueno, ¿cómo atendemos el AMBA? ¿Sí? Entonces, en ese punto, una anécdota muy cortita, por como hablaban de los municipios. Los municipios tienen el mismo rol que las comunas en la ciudad, porque si pensamos en la definición territorial y en lo que ocupa, ¿sí?, institucionalmente el municipio, nosotros hicimos un trabajo una vez con el Eje Norte, y juntamos a los 4 directores de tránsito a partir de un concurso, de un flujo que terminaba en la ciudad, y el Ministerio de Transporte de la ciudad dijo, bueno, están haciendo un concurso sobre el flujo del Eje Norte, y no nos invitan a nosotros, que es donde ese flujo termina, ¿no?, de estas cosas de... Pero lo que quiero puntualizar es, los funcionarios municipales no solo no pueden, no deben, ¿sí?, intervenir en la legislación de un distrito que no es su competencia. Y el giro a la izquierda en la avenida Maipú Centenario era en un distrito de una mano, en otro distrito de otra, en un sentido, y el automovilista, digo, por poner un solo ejemplo, no sabe si está circulando por Vicente López, San Isidro, San Fernando o Tigre. Está en una vialidad que lo conduce, y esa vialidad tendría que estar coordinada. Bueno, no está coordinada, y no está por esto que sabemos. Cada uno legisla de acuerdo a su jurisdicción. Entonces, este esfuerzo de coordinación en pos de la gobernanza, ¿sí?, me parece que es el sentido con el que hay que seguir trabajando, ¿no? Para terminar, y nuevamente citar a Pedro, nosotros creemos que es área metropolitana de Buenos Aires. La región, si en el marco del artículo 124, como citaste, Natalia, la deberían constituir, ¿sí?,
la provincia de Buenos Aires con la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el marco de nuestro federalismo. Son las dos provincias, la ciudad y la provincia, avalados por la nación, ¿sí? Y con la adhesión de los municipios. Digo, eso es lo más pragmático, lo más práctico, lo más operativo, lo más operacionalizable en el marco de la realidad sociocultural, política e identitaria que tiene esta región, ¿sí? Nosotros, una vez más, primero agradecidos, segundo dispuestos a seguir colaborando, y somos, ahora todos mis compañeros me cargan porque es la frase de la fundación, somos optimistas consuetudinarios, pero coincido con Yamil que hay que levantar la vara e ir por más. Así que bienvenidos y muchas gracias. Muy bueno el reconocimiento a Claudio también, creo, Natalia, que han formado un equipo muy virtuoso en la complementariedad de roles, así que Claudio es un amigo de la Fundación de toda la vida, pero porque comprendemos el sentido de hacia dónde hay que ir. Digo, después tenemos la afinidad que agrega valor, pero en relación hacia dónde vamos, me parece que estamos en el camino correcto y estamos dispuestos a seguir colaborando, como se hace ese trabajito de hormiga que crece desde el pie, que ustedes están haciendo con los consejos deliberantes, que el COPE intentó materializar, por ahí pueden contar ellos, ¿no? Con más precisión cómo fueron esos procesos y todo lo que genera, y me parece que como sociedad civil tenemos que reclamar, pero también tenemos que proponer y sumarnos a todas estas iniciativas. Así que muchísimas gracias. Adriana, te escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias. En esta última intervención quería retomar y valorizar esta cuestión del conocimimiento. No porque sea obviamente el único aspecto que importe en este debate, sino porque, bueno, un poco así como de formación profesional e interés corporativo, porque vengo de la universidad, y también porque me parece que en Argentina tenemos una tradición a veces todavía un poco débil en términos de fundamentar las propuestas de política pública con evidencia, con conocimiento, así que creo que todavía nos queda mucho para recorrer y quería volver a esto. Como decía antes, es un déficit, es un vacío enorme que tenemos en relación a la AMBA, a la región. Bueno, te puedo decir algo respecto al nombre, pero es un déficit enorme. Y creo que ahí hay como dos líneas para trabajar. Una es la de sistematizar, de reconstruir lo que se produce desde abajo. Decía, hay muchas universidades, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que producen conocimiento en relación a la labor que realizan. Y eso habla de, no sé, el aporte de las miles de organizaciones de cuidado que hay en el área metropolitana de Buenos Aires, que atienden chicos, que les brindan educación. Lo digo como un ejemplo, ¿no? Que les brindan educación, alimentación, y que eso es muy difícil de registrar. Es decir, hay una tarea que quizás es muy de hormiga, es muy tediosa, pero yo creo que es más que necesaria, justamente para no repetir, en términos de construir este diagnóstico, este panorama, este mapa. Y también hay, por supuesto, una labor para realizar desde arriba, sin duda desde el INDEC, que digamos que también hay algunas deudas, asignaturas pendientes, y también desde lo que las estadísticas de todo el mundo cada vez más vienen trabajando, que es construir conocimientos en base a los registros oficiales, a los registros de las empresas de servicios públicos, por supuesto a los datos económicos, es decir, no todo hoy en día necesita ser registrado a través de una encuesta domiciliaria, que es costosa, que es difícil, sino también hay mucha información sobre la economía, sobre la movilidad, sobre la participación social, sobre la actividad, sobre la cultura, que consta hoy en registros oficiales, hay que recuperarlo, también trabajarlo, tomarlo. ¿Y por qué insisto tanto en esta cuestión del conocimiento? Porque, como bien decía recién Gastón, la provincia de Buenos Aires son dos provincias al interior, pero el registro de información, el registro de indicadores, la sigue tomando como una sola. Entonces, decía Natalia, esta región produce aproximadamente el 50% del PBI. ¿Y por qué decimos aproximadamente? Porque la verdad es que no sabemos, porque para saberlo necesitaríamos información a nivel de municipios, que no tenemos. Entonces, esto vuelve a poner de relieve la cuestión del conocimiento
a escala local, a escala municipal, que es indispensable porque la región metropolitana de Buenos Aires recorta un sector de la provincia, y si solamente tenemos información a nivel del conjunto de la provincia, no sabemos qué pasa con el conurbano, no sabemos exactamente qué sucede con el Gran Buenos Aires. Y por último, en relación a la denominación, yo más bien sería de la idea de que el nombre no sea un obstáculo para seguir trabajando. ¿Y por qué lo digo? Porque el nombre, si región, si área, viene de dos vertientes. Uno es lo que la normativa constitucional prescribe, y en ese sentido denomina región algo que no podría estar formado por dos jurisdicciones. Otra es la corriente que viene de la investigación y fundamentalmente de la geografía, que ha tendido a llamar región a esta definición amplia, y además AMBA, área metropolitana, tiene ya una definición hecha por el INDEC que establece que son 24 municipios. Quizás de los laberintos se sale por arriba, habría que pensar en un tercer nombre y no frenarse por este obstáculo que tiene que ver fundamentalmente con esta historia de no institucionalidad y de que cada vertiente le pone el nombre que le pareció por su propia definición de los conceptos de área, región, ciudad, y quizás inventar otro y seguir trabajando hacia adelante. Así que bueno, muchísimas gracias por esta invitación y ojalá sigamos dialogando. Gracias, Adriana. Yamil. Bien, sí, primero voy a empezar por el último punto, que igualmente cuando hablamos de las temáticas, ¿no? Como para nombrarlas, estuvieron muchas en las presentaciones, ya la hemos nombrado: transporte, residuos, cuenca, ambiente, uso del suelo, desarrollo económico, y podemos ir más, y sé que han trabajado mucho en ese tema. Por otro lado, como dije, el Consejo son 222 organizaciones, de las cuales hay 11 universidades, hay cámaras empresariales, hay sindicatos, hay fundaciones, hay partidos políticos, digamos, el abanico es muy grande, y la información que nos trae cada una fue la que permitió hacer todo lo que hemos mostrado. Yo pensaba, Natalia, cuando decías, la invitación a esta charla era hacia una región metropolitana, y el proyecto habla de área metropolitana, ¿no? Justamente se ve ahí también que era interesante, justamente que hay que definirla, y estoy de acuerdo con Adriana, que me parece que un nombre u otro no tendría que, digamos, dejar de que esto siga su trabajo por ser uno u otro. Lo que sí voy a decir es lo que el Consejo, o cómo el Consejo lo nombra, y ahí figuraba, lo nombra como región metropolitana, es como lo definió, y basado también en la fuente de lo que son lineamientos para la provincia de Buenos Aires, que se hizo en la gestión del arquitecto Alfredo Garay. Entonces esa es una fuente que nosotros hemos tomado, que por consenso tomó el Consejo, y eso es lo que después llevamos adelante. Más allá de que, y ahora salgo desde el Consejo, me pongo en Yamil, yo soy discípulo del arquitecto Alfredo Garay, así que estoy de acuerdo en ese tema, pero hablando del Consejo es lo que por consenso llevaron adelante, y pensando justamente en la región, sobre todo, y recuerdo cuando se debatió, era que se trajo a la mesa que el AMBA ya por el INDEC toma como 24, entonces o hay que modificar eso, o hay que ponerle otro nombre a lo que es los 40 municipios más Cava, y se tomó esa decisión. Muchas gracias, Natalia, Claudio, por la invitación, y le doy la palabra a Jorge. Gracias, Yamil. La verdad que comparto todos los conceptos y celebro que estemos en este camino. Creo sinceramente que es el momento oportuno. Hay un fenómeno que se está dando a nivel mundial, que es el proceso migratorio hacia los centros urbanos, y el fortalecimiento de un nuevo elemento económico, que es el desarrollo de la economía urbana. La economía urbana es la que está albergando el trabajo de las personas en el mundo. El hecho de que se produzca este proceso migratorio no es casual. La gente migra a los centros urbanos buscando trabajo. Esto está generando nuevos sistemas económicos, nuevas formas de generar trabajo y empleo, y cada vez más adquieren importancia los gobiernos locales y los gobiernos de cercanía en la fijación de políticas económicas que permitan justamente el crecimiento de estas actividades. Yo creo que es imperioso que nos pongamos de acuerdo los 40 municipios y la ciudad de Buenos Aires
porque si no vamos a tener un crecimiento económico anárquico y eso va a ir en detrimento de la calidad de vida de nuestra gente y de la generación de trabajo y empleo para el siglo XXI, que no vamos a poder evitar que sea el desarrollo del trabajo urbano. Así que bueno, celebro la iniciativa y muchísimas gracias por permitirnos participar. Gracias, Jorge, Yamil. Bueno, una breve reflexión sobre lo que aquí se ha dicho en este último segmento, antes de pasarle la palabra a Natalia. Coincido con lo que planteaba Gastón en términos de la importancia de esos gestos de apertura, de estar siempre proclive a generar espacios de diálogo, porque son los que de alguna manera cimentan el camino hacia la gobernanza, ¿no? Creo que tanto Natalia como nosotros, la legislatura en su conjunto, ha explorado ese camino a lo largo de estos 2 años. Quiero mencionar, la verdad que hemos hecho muchas cosas, por ahí está mal que lo planteemos nosotros, pero digamos, en ese compendio que trató de hacer Natalia sobre algunas acciones que hicimos, digamos, se olvidó, ella impulsó junto a la presidenta de la Comisión del Conurbano, de la Cámara de Diputados de la provincia, y a la presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Ambiente de la legislatura, un convenio precisamente para tratar de impulsar legislación en espejo. ¿Es así, Natalia? Entonces, digamos, hay muchas acciones en el camino que vos planteaste y que nosotros compartimos. En cuanto al debate sobre región o área, digamos, adhiero ampliamente a lo que planteó Adriana, o sea, el tema de regiones más que nada desde una visión académica, o sea, yo por ahí tomo hasta Jordi Borja, que tiene esa definición en algún momento sobre área y sobre región, y entonces desde ese lugar planteó el tema de región, no desde una mirada por ahí más vinculada a la cuestión constitucional, que es de donde la plantean ustedes. Entonces, dicho esto, Natalia, te paso la palabra para el cierre, agradeciéndote, bueno, la generosidad que has tenido para conmigo. No, te iba a dejar la palabra final a vos, pero ya anoté 4 tareas para seguir trabajando, porque así ya nos llevamos todos, operacionalizamos esta mesa tan interesante. En términos de lo que decía Gastón, de llevar esta discusión a los distintos cuerpos legislativos, yo también soy optimista. Creo que el año que viene, que es un año no electoral, es un excelente momento para llevar estos distintos cuerpos legislativos, y ahí te ofrezco, si querés, porque esto no es una cuestión de nombre, sino de realmente impulsar esta agenda. Pueden hacer como hace la OEA, ¿viste? Que hacen leyes, modelos, que después todos copiamos, como el caso de violencia política. Entonces ustedes también pueden generar como una ley modelo para que no sea una ley de la legislatura de la ciudad, una legisladora que siempre... Que ya genera perspicacia desde el comienzo, pero puede ser una ley desde fundación o de distintas o de otras organizaciones de la sociedad civil, con una ley modelo que uno toma y que los distintos consejos deliberantes pueden tomar para aplicarlo. Y en ese sentido, como bien dijo Claudio, yo también iba a contar que el primer paso a seguir sería juntarme con mi contraparte, con las que ya me he juntado de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es la Comisión de Conurbano de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, para ya a partir de marzo empezar a ver cómo podemos impulsar en conjunto, y por separado también, esta discusión de la definición de la región área metropolitana. Con lo que dice Adriana, que es muy interesante sobre la producción de conocimiento, y bueno, no puedo adherir más a la necesidad de diseñar política pública basada en evidencia, y es interesante lo que marcaba de la importancia de tomar lo que ya se hace, como la estrategia de abajo para arriba, y también de sistematizar los registros que ya hay. Ahí poner sobre la mesa a disposición, que es lo que yo conozco, pero digo, me parece que podríamos, en primer lugar, en las averiguaciones que hice, lo que me contaban los distintos directores de estadísticas y censo de la provincia y de la ciudad, es que ellos ya tienen sistematizados ciertos mecanismos en lo que hace a nacimientos y defunciones, entonces, de personas en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde ahí ver qué más se puede hacer para generar como vasos comunicantes de la sistematización de la información.
Por supuesto, poner a disposición el AMBA Data. Quizás una buena estrategia es salir a buscar más financiamiento. Sé que AMBA Data tuvo financiamiento del Banco Mundial, pero salir a buscar entre todos más financiamiento para también tener un incentivo, porque la verdad que, como bien dijiste, los registros más pobres o lo que menos información se tiene es de la parte de los municipios, así que ponerme a disposición para trabajar potenciales estrategias de intercambio de información, entendiendo que también hay cierto recelo, porque la información es poder y muchas veces se dificulta el compartir información, pero bueno, creo que desde el observatorio que liderás podría ser interesante el liderazgo de sentar a las distintas personas a la mesa. Y con lo que decía Jorge, que también es interesante en cuanto al cambio demográfico, entiendo que el año que viene, finalmente, este año no tuvimos el censo, en el 2022 finalmente se va a tener que hacer el censo, y ahí también influir en el diseño de esa migración, o ver cómo podemos reflejar este fenómeno que mencionabas sobre cómo se están migrando hacia las grandes urbes. Y por último, ya que hay empate en la mesa sobre si es área o región, hay dos que proponen áreas, o sea, somos dos que proponen área, hay dos que proponen región. Propongo la salida de Adriana de salir del laberinto por arriba, así que los comprometo a seguir trabajando en un tercer término que no nos condicione la discusión, y simplemente agradecerles y comprometerlos a seguir trabajando el año que viene en la legislatura, en las otras legislaturas, hasta para que esta ley salga a la luz, pero lo más importante es que después tenga vida y pueda generar los otros pendientes o los otros desafíos que tenemos que generar en términos de la coordinación de políticas públicas. Así que muy agradecida por esta instancia, y nos seguimos interactuando y comunicando. Gracias. Bueno, gracias Natalia, gracias a todos ustedes, y de esta manera entonces damos por concluida la actividad de hoy. Gracias.